Bien, buenas noches, amigos, compañeros, hermanos de los diferentes países de América Latina, de todas las personas de habla hispana que se encuentran en cualquier país, de las personas, hermanos, personas acá de Colombia, de las diferentes ciudades de Colombia, de aquí de Barranquilla, etcétera. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría de los dioses para los hombres de Gnosis, una sabiduría que solamente se entrega para los tiempos del fin. Es que realmente estamos en la segunda parte de los tiempos del fin, o sea, la parte más dolorosa de estos tiempos del fin. En esta parte apareció el coronavirus, que es un virus de laboratorio, que tiene partes de SIDA, que tiene partes de ARI, etcétera. Que aparecieron las vacunas, que hay unas que tienen pues en de cerdo con aire mensajero, etcétera, etcétera. Siguen ahora los problemas, la guerra de Rusia con Ucrania, con miles y miles de muertos. Tenemos ahora, apareció señales en el cielo, ¿no? Entonces apareció un eclipse en el cual la luna tapa totalmente, casi totalmente al sol, ¿no? Por su tamaño, y pero queda una partecita de sol y esto es simbólico, ¿no? La luna es el dolor, el sueño, las tinieblas, y el sol es la vida, es el Cristo. ¿Ok? Van a suceder y están sucediendo en este momento de acontecimientos dolorosos, muertes, la gente quiere la guerra, al que quiere la paz, pues, es como, es como mal visto, todo el mundo quiere que apoya a la guerra, a la violencia, y eso no puede ser. Miles y miles de muertos atacan un hospital donde hay que es de una iglesia bautista, hay cientos de muertos y, y están ahí. Destroyers de ciertos países viajan allá por el Mediterráneo para respaldar cualquier cosa que vaya a suceder dentro de los procesos. Y así cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, es porque estamos, en fin, al borde del gran Armagedón. Entiéndase por el gran Armagedón, pues la Tercera Guerra Mundial. Pero ya próximamente hablaremos de esas cosas, con algunos pasajes de la Biblia para aclararlo mejor. Posiblemente pronto en la próxima conferencia. Vamos a hablar de una conferencia interesante que se llama La Mente Universal. Eh, Se dice que la mente, o sea, vamos a explicar cuál es nuestra realidad. Nosotros somos sonámbulos, dormidos, somos muertos vivientes. El Cristo nos señala como muertos vivientes. Ahora le voy a explicar por qué somos muertos vivientes. Porque los defectos piensan, sienten, actúan a través de cada uno de nosotros. Esos muertos no los creó Dios, esos muertos los creamos nosotros. Después de la caída del paraíso, en que el hombre quedamos desnudos, claro está que espiritualmente quedamos ciegos, que espiritualmente, y apareció el yo la lujuria, que es el papá de todos los defectos. Posteriormente siguieron apareciendo todos los defectos y nos fueron durmiendo la conciencia hasta el estado lamentable y doloroso, el sueño más grande de la conciencia que jamás ha habido en todas las razas en el pensar es soñar. Los defectos piensan, sienten y actúan a través de cada uno de nosotros. Desde el momento en que uno se levanta hasta el momento que uno se acuesta, desde el momento que uno se levanta hasta que uno muere. Siempre pensando, siempre soñando, con la conciencia totalmente dormida. Uno se levanta pensando en lo que sea. No nos damos cuenta. Entra al baño, está pensando, se está bañando y está pensando. Cuando está pensando así, se le cae el jabón y vuelve y se le cae el jabón, etcétera, etcétera. Y él está pensando en una cosa diferente a la que comemos pensando. Vamos, salimos a coger el bus pensando, nos paramos en la parada del bus, si no hay carro,
Y entonces todo mundo siempre va por el mismo camino, que todo es totalmente mecánico. En la parada del bus, cada cual se sienta, se para en su puesto de todos los días. Todo es totalmente mecánico. En el bus cogemos normalmente siempre el mismo puesto y todos en el bus van con la conciencia pensando. Nadie se da cuenta de lo que está sucediendo. Trabajamos pensando, almorzamos pensando, toda la tarde pensando, nos acostamos pensando y por eso no podemos desdoblarnos conscientemente en cuerpo astral. Y dormimos pensando, porque la conciencia, el alma, pues los defectos se procesan a través del alma, ¿no? El cuerpo simplemente físico es simplemente un vehículo de un alma inconsciente que está esclava del pecado y los pecados son los defectos. Entonces, el que está esclava del pecado es el alma. Y esa alma está dentro del cuerpo, que es como un vehículo. Entonces, cuando uno duerme, los defectos se van con el alma. Y uno en el sueño anda soñando, con la conciencia dormida. Uno no despierta. Uno el sueño lo ve como como, como un sueño. Una noche tuve un sueño, etcétera. O tuve una pesadilla, etcétera. Pero nadie entiende eh, que que ese cuerpo es el cuerpo astral, que es el cuerpo del alma, que ese cuerpo está inconsciente. Y que ese cuerpo está unido al cuerpo físico a través de un cordón de plata. Eso lo venimos a saber cuando entramos en la noche. Venimos a saber que ese cuerpo es etérico, se estira, eh, ese cuerpo no es sólido, ese cuerpo no está sometido a la ley de la gravedad, está sometido a la ley de la levitación. Él flota. Yo recuerdo que antes de entrar a la noche, todos los días, yo no caminaba, yo iba por el aire. Era maravilloso. Yo no sabía qué significaba eso. Y es más, me gustaba que llegara la noche para caminar, y era flotando. Cuando ya entré a la noche, me vi. Entonces fue que me enseñaron estas cosas, aprendí a salir en cuerpo astral, etc. Pero uno vive con la conciencia totalmente dormida, entonces se meten los defectos, cometemos errores, matamos, robamos, violamos, y entonces nos estamos vinculando pues, a la ley del karma. Hay gentes, por ejemplo, que tienen una rabia y demoran 3 días, 7 días con la rabia. Entonces, ese cuerpo, esa alma se vuelve posesa. Un defecto la tiene, la está agotando el centro emocional, le está produciendo estrés, le está produciendo eh, esos componentes que producen el estrés, una hormona que afecta el cerebro, etcétera, todo el organismo, una hormona que es tóxica, que es el cortisol, y el sistema nervioso, el dolor de cabeza. Entonces, cada día se va debilitando y al otro día sigue con la rabia o sigue con la preocupación, etcétera. Hay una señora que me pidió ayuda con la familia porque tenía un problema de que le temblaba la mano ya, la mano derecha le temblaba, comenzó a temblar. Entonces le pregunté que qué problema tenía, entonces me contó que andaba pensando en algo. Resulta que el esposo trabajaba pues en un almacén aquí, en un supermercado grande que había, pero cuando hubo la depresión esa económica, por allá, creo que fue en el año 2007, ese almacén pues lo cerraron también y explotaron a los empleados, entre ellos al esposo que tenía ya varios, como 15 años de trabajar allá. Entonces después no le dieron trabajo en ninguna parte, porque tenía más edad de la que exigen ahora. Y entonces estaban perdiendo la casa, entonces la habían hipotecado, etcétera, y la señora no quería mudarse para un barrio que fuera más pobre, y la persona andaba pensando en eso. Entonces eso pues, y agota el sistema nervioso, te agota el sistema cerebral. Y entonces viene lo que llama el mal del parque. Y ese es el problema de la persona. Yo le decía, no, pero múdese a un barrio. A veces uno, por ley del destino, a veces está en un barrio bajo y después aparece, el destino cambia eh, y uno aparece viviendo en un barrio de mejores condiciones, etcétera. Eso nos pasa a todos en la vida. A veces estamos en la buena y a veces estamos en la mala, y por eso en esas parábolas de la Biblia maravillosas que habla de las vacas flacas y de las vacas gordas, se nos enseña pues
que tenemos que guardar, cuando estén las vacas gordas, tenemos que guardar en los graneros, para cuando vengan las vacas flacas, tengamos un depósito en los graneros y no vayamos a pasar trabajo. Es una parábola, pero la gente no la puede entender. Esto tiene un misterio. Voy a explicarles cuál es el misterio. Las vacas flacas es cuando uno en la vida está bien económicamente, etcétera, y uno puede ayudar a la gente. Entonces, la vaca gorda es cuando hay que guardar en los graneros. ¿Cuáles son los graneros del Señor? ¿Ya? El banco cósmico, los tesoros en los cielos, ¿ya? Hagáis- no hagáis tesoros en la tierra, porque se los come la polilla y el orín. Haceos tesoros en los cielos, porque ahí donde están vuestros tesoros, está vuestro corazón. Si tu tesoro está acá, tu corazón está en el bolsillo. Si tus tesoros están allá, tus tesoros están en el amor, en la misericordia, en la caridad, en el altruismo, etcétera. Entonces, uno cuando está en la buena, quiere hacer buenas obras para todo el mundo. Claro está que hay que saber ayudar, porque hay una norma que dice, amor es ley, pero amor consciente. Porque si alguien me viene a pedir una limona y ese alguien se va a meter un tabaco de marihuana, papá Dios me cobra, porque no, las buenas intenciones no valen. Lo que valen son los hechos, los resultados. El camino del infierno está lleno de buenas, sí, de buenas intenciones, pero las buenas intenciones, amor es ley, pero amor consciente. Entonces tenemos que nosotros que despertar conciencia para hacer las obras buenas. Y cuando uno hace esas obras buenas, pero no, hágalas por amor, hágalas por caridad, hágalas por misericordia. No las haga así por esa parte mercantilista de tener tesoros en los cielos, no. Hay que trabajar con los defectos para que a través de los defectos se vayan manifestando a través de nosotros, a través de nuestras acciones, etcétera, lo que llaman las virtudes del alma, la caridad, la humildad, la misericordia, amor hacia los demás, etcétera, van naciendo esas virtudes. Y cuando esas virtudes van naciendo entre nosotros, entonces nace una necesidad de ayudar a las personas. Hay personas que no están en la noche, pero hacen buenas obras y Dios se las premia muy bien, porque cuando tú estés bien necesitado, cuando tú estés bien llevado, como dicen, y tú le pides a Dios, pero una persona misericordiosa, como dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos, recibirán misericordia. Si usted, como dicen por ahí, está bien llevado con un dolor, con cualquier cosa, usted le pide a Dios, usted le pide a Dios y Dios lo ayuda porque usted es misericordioso. Una vez tenía un dolor, era un karma de paso, era un karma, estaban ahí, y tenía un dolor terrible, era terrible, era en la noche, no podía dormir. Entonces yo invoqué a los dioses, los maestros de la medicina, al maestro Anubis, al maestro Samael, al Padre interno, a la Madre interna. Y yo no había acabado de invocarlos para que me ayudaran. Y me dormí, pude dormir toda la noche, porque si uno ayuda a las gentes, papá Dios lo ayuda a uno. Y si usted, a veces esa gente que tiene problemas en la parte económica, ayuda, ayuda en la parte económica cuando usted esté llevado en la parte económica. Cuando usted tenga un problema, viene una persona por el camino que tú no conoces y esa persona te va a dar la mano, te va a ayudar. Y detrás de esa persona que tú no conoces está la mano del Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede. Es el único que sabe, es el único que puede, nada más. Dios es lo único. La mente no es ni el intelecto, ni que tú seas doctorado, ni que tengas especializaciones. Eso no tiene nada que ver. La realidad es Dios dentro de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que hacer, eh, cuando estemos en las vacas gordas, tenemos que ayudar a cuando vengan las vacas flacas, tengamos en el granero, pero en el granero del Señor, o sea, en los cielos, tenemos tesoros en los cielos. Porque si tú por ley del karma,
te van a cobrar un castigo. Papá Dios no quiere que uno sufra, no quiere. Él no es, ay, no, no, es más, cuando uno le va a cobrar un karma, a uno le muestran en un sueño. Pero tú te ves desnudo, es un karma que te va a cobrar. Yo tenía un amigo que asistía al centro Anael, pues ahora ya no está aquí en Barranquilla, está por Cúcuta. Y el amigo se soñó que en el astral, durante el proceso del sueño, un policía que simboliza la ley divina en el mundo de los sueños, le pidió la cédula y se la llevó. Cuando uno le pide la cédula en el sueño y el policía se la lleva, queda uno indocumentado. Quiere decir que va a morir. Y después quedó en un cuarto donde había una cantidad de personas muertas que él había conocido en la vida. Entonces él, al otro día, él hizo un negocio con Dios, le prometió una obra buena. Y ese día, al otro día, porque a veces no pasa inmediatamente, ese señor al otro día casi que lo matan, pero Dios lo perdonó. Había hecho un negocio, había hecho una obra buena. Entonces, en ese momento, cuando Dios le muestra a uno algo que va a pasar. Por ejemplo, una vez una señora me contó pues que el esposo, ella había visto al esposo que se lo llevaba un río de aguas negras. Que si lleve a una persona a un río de aguas negras es muerte por enfermedad. Pero ella pues no conocía la noche, me lo contó fue después, el esposo sufría de asma, le dio un ataque de asma, lo llevaron para el hospital de la ciudad y le colocaron la botella de oxígeno, no hay ningún problema. Como a las 4 de la mañana se acabó la botella de oxígeno, entonces vino y el tipo estaba desesperado, entonces los compañeros de pieza ahí del hospital le dijeron a la enfermera, vea que el compañero está desesperado y yo ahora vengo. Y se demoró, es como el hombre se desesperó porque le falta la respiración, el tipo se paró, pero al pararse y no llegar el oxígeno al cerebro, se cayó, se golpeó la cabeza y murió. Muerte por enfermedad. Entonces, Dios no quiere que a uno le pase el mal. Es más, le muestra. Eso está ya en el capítulo 33 del libro de Job, hablando acerca de los sueños. ¿Ya? Pues en todo caso, nosotros, pues, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y todos los días, siempre soñando. Un día yo voy en un bus y se montan tres personas ahí. Yo dije, y todo el mundo iba soñando. Yo, el único que se dio cuenta que era lo que iba a pasar fue mi persona. Uno atrás, uno adelante, otro en el medio, y yo pidiéndole a Dios, porque era que iba a difundir la noche. ¿Sí? Papá Dios, ayúdame, porque yo voy a hacer una obra buena, yo no debo, porque si me bajo me muero tarde y la gente me está esperando. Entonces yo pidiéndole a Dios, el de la mitad tenía una bolsa y iba sacando algo, era el revólver. En ese momento apareció unas autoridades por ahí por las calles, etcétera. Total, los tipos se bajaron sin atracar el bus. Nadie se, o yo me hubiera podido bajar, no había ningún problema. La única persona que porque uno trata aquí de estar ahí, de vivir el momento, una reunión, donde esté uno, en la universidad, en la calle, uno va ahí. Esa ventaja la logramos nosotros en la noche. Y cuando uno trata de estar ahí, la conciencia se manifiesta. La conciencia se manifiesta, uno está como puesto a servir para ayudar a la humanidad, para tener misericordia con la humanidad que sufre. Entonces nosotros vivimos con la conciencia totalmente dormida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hasta que nos morimos, pensando, soñando, en lujuria, en ira, en codicia, en la política, el que va a salir elegido, en lo que está pasando, etcétera. Esto está, todo esto está en la Biblia y está, pero en una forma simbólica, claro, vamos, aquí estamos develando. Dice en Efesios, dice Pablo de Tarso, despiértate tú que duermes.
Duermes porque andas pensando, andas dormido, con la conciencia dormida. Despiértate, tú que duermes, tienes que observarte, hacerte la clave de sol. Cuando tú te haces la clave de sol y te preguntas, ¿qué estoy pensando? Entonces tú descubres un pensamiento, es un defecto que te está durmiendo la conciencia. Ahí hay un despertar, hay que conocer ese defecto, hay que ver cómo actúa, cómo se manifiesta, qué piensa, qué siente dentro de cada uno de nosotros, que es, si es un yo de lujuria, si es un yo de ira, hay que comprenderlo, hacerle una comprensión, hay que hacerle un juicio, el daño que causamos a nosotros mismos, a nuestro Dios, y el daño que le causamos a las otras personas, etcétera. Entonces, uno pide la eliminación del defecto. Eso lo enseñamos nosotros en la clave psicológica de los cursos gratuitos que entregamos y que los invito a inscribirse. Entonces, despiértate tú que duermes. Tenemos que despertar conciencia de momento en momento, vivir el momento, nos enseña el maestro Samuel. Y para ello tenemos que hacer la clave mentalmente, ¿no? Pensando, una mira interior y psicológicamente, está pensando. Si es rabia, tiene un sentimiento acá en el corazón, es ira, te está robando la energía, está liberando cortisol, te hace daño, te va a dar dolor de cabeza, vas a terminar cansado, no vas a poder dormir fácilmente, etcétera. Entonces uno se da cuenta de ese defecto y hace conciencia de la labor que está realizando. Eh, si estás hablando, habla, pero no te duermas con la persona, ni duermas a la persona, ni permitas que la persona te duerma a ti. Hay que estar ahí. Aquí venía un amigo que, bueno, él me conocía, yo no me acordaba de él, y me contó una anécdota acerca de algo que pasó en la vida, y me pareció interesante. Entonces por ahí traté de dormirme, y cuando él venía, él trataba de repetir su canción psicológica que llama, y yo me dormía, y yo dije, pues tengo que dormirme, voy a estar ahí, voy a vivir el momento cuando él venga. Entonces yo vivía el momento, entonces no me deja, porque él tiene la conciencia más dormida que yo, él no se observa, el personaje sí se observa, yo tengo que comprenderlo a él. Entonces es algo maravilloso. Y uno le permite hasta prevenir cosas que van a suceder y ayudar a las personas en estos momentos. A mí, persona, me ha pasado muchas veces y me ha tocado ayudar a personas y a muchas personas que va a pasar algo y me toca estar ahí. Papá Dios me ayuda para ayudar a esas personas. Uno se pregunta, ¿qué labor estoy haciendo? Tiene que ser consciente de la labor que estamos haciendo. Si nos estamos oyendo porque tenemos que pensar en otra cosa. Si estamos desayunando porque tenemos que pensar en otra cosa. Mastica, come, ya. Si vas caminando, ¿por qué tienes que pensar en otra cosa? Por la calle voy ahí, voy ahí. Se monta en el bus, va uno ahí, y va en el bus, y va. Todo el mundo va pensando, uno va ahí, se baja del bus, uno va ahí, etcétera. Y uno, por ejemplo, una vez, voy a contarle aquí, hablando, estamos hablando de la parte psicológica, una vez iba para la emisora, aquí había una emisora, un programa que hubo en Radio Libertad durante muchos años, eh, y íbamos por la emisora y resulta de que yo le pedí la parada al señor, el chofer, pero le pedí la parada en un lugar que no era la parada, era en la esquina. Yo le pedí la parada en la esquina porque me quedaba más fácil para irme para la emisora, pero el señor pues, la paró como 40 metros más adelante y a mí no me gustó, se me salió, pero no dije nada. O sea, no rompí las vestiduras, se llama psicológicamente, pero sí me dio rash. Entonces, mi persona, me observé, yo dije, pero yo qué, ¿por qué me está dando raya? Voy a hablar de no, si voy a hablar de amor, voy a hablar de sabiduría y estoy cogiendo raya. Ahí mismo traté de comprender qué pasó. Yo le dije, bueno, primero, puede ser que la parada no es en la esquina, sino ahí, y el señor es responsable y eso está bien. Puede ser que el señor tiene un dolor de cabeza o no me escuchó, o puede ser que el señor iba pensando otra cosa y no me escuchó. Hice una comprensión. Yo cuando viajaba por la Sierra Nevada llevando la noche, me tocaba caminar hasta 2 horas y 3 horas caminando. Yo no me cansaba. Yo decía, ahora 40 metricos, ¿qué es lo que me toca caminar? Y yo, ¿por qué cogí rabia? Entonces comprendí a veces, porque a veces uno, cuando yo en esa época cogía el bus no lo paraba a uno porque uno timbraba tarde y entonces el bus va con el tiempo atrasado, por decirlo así. Entonces hice una comprensión, yo dije, no, ahora si el bus, yo pido la parada, pero si el bus no
no me para por lo que sea y me para en la otra cara, yo me bajo en la otra cara, no ha pasado absolutamente nada. Entonces así va cambiando uno con esa comprensión de las diferentes situaciones de la vida, va cambiando uno la vida y se va evitando unos problemas. ¿No? Entra en discusión con el chofer y se va a formar un problema sin haber necesidad. Y se evita uno, y así se va evitando unos problemas en todas partes. Vuelve comprensivo con la... Alguien una vez me insultó, me dijo una cantidad de cosas, duró media hora, me manoteaba. Cuando terminó le dije, no, tienes toda la razón, yo soy todo lo que tú has dicho y peor todavía. La persona me dijo, no me convences, dice. Ahora yo, ¿y por qué tengo que cogerle radio? Si en la otra vida lo voy a volver a conocer y esto se va a repetir, ahora el problema es de él, es un defecto de él ya. Que lo juzgue Dios. Yo no tengo por qué juzgar a la persona. No juzguéis para no ser juzgados, porque con la vara que a otros medís, seréis medidos y con ventaja. Nosotros aplicamos la parte del misterio, lo que llama la parte psicológica de las Sagradas Escrituras. Estas enseñanzas son trascendentales, maravillosas. Le evita a uno liberarse de muchos problemas, aprender a resolver a nivel de conciencia con la ayuda de Dios, de nuestro Padre interno, de la Virgen Madre de nuestro Cristo, con la ayuda del venerable maestro Anubis, que es el que dirige el Palacio de la Justicia Divina, con ayuda del venerable maestro Samael Aundior, con ayuda de los venerables maestros de la medicina, etcétera, resolver situaciones en la vida. Usted, esta enseñanza es maravillosa, pero tenemos que hacer como nos enseña Efesios en las Sagradas Escrituras, despiértate, tú que duermes, o sea, estamos dormidos, ¿qué estoy pensando? Entonces ahí despertamos. Y levántate de entre los muertos. O sea, tenemos que conocer esos defectos, eliminarlos y levantarnos dentro de los muertos. Los muertos son esos defectos que piensan, sienten, actúan a través de nosotros, defectos de la ira, defectos de la furia, defectos de la codicia, defectos de la vanidad, defectos del orgullo, etcétera. Pero los conocemos, tenemos que estudiarlos, las prácticas y las claves se encuentran ahí en el curso gratuito de psicología y nos va a alumbrar el Cristo en ese. Y la hacemos. El maestro nos enseñó de que esta práctica hay que hacerla millones de veces. Y cuando usted la hace millones de veces, pero bien hecho, ¿qué estoy pensando? Tiene que mirar hacia adentro, interior y psicológicamente. ¿Qué labor está haciendo? Tiene que volverse consciente de la labor que está haciendo. Si estás hablando con una persona, no te puedes dormir con él. Tienes que ver que algo raro tiene. De pronto tiene una camisa nueva, de pronto aquí tiene una cortadita que se hizo, algo nuevo. Cuando uno ve algo nuevo, porque además la cuarta pregunta es, ¿qué estoy pensando? Al volverse consciente, ¿qué labor estoy realizando? ¿En qué lugar me encuentro? ¿En qué lugar me encuentro? Hacer conciencia del lugar donde nos encontramos. Porque uno entra en un almacén y sale. Un día yo aquí entré hace años en un supermercado. Aniversario es una fecha que ponen ellos para hacer rebajas y para traer clientes, etcétera. Entonces hacen rebajas. Entonces entré a comprar unas cosas, unas verduras ahí, y en la entrada había un carro. En la entrada nunca había un carro porque lo estaban rifando. El, el, el salón, el almacén estaba lleno de globos, una cantidad de cosas, etcétera. Y uno entra y sale y ni siquiera se da cuenta eh, cómo es por dentro, en qué lugar encontramos. Tenemos que hacer conciencia del lugar donde nos encontramos y mirarlo como nos enseña el venerable maestro también, como si fuera la primera vez. ¿En qué lugar me encuentro? Porque si uno ve algo raro, pues uno, que hay de raro en este lugar, uno se estira el dedo, porque si esto se refleja en el mundo de los sueños, cuando estamos allá durmiendo, entonces el dedo se estira y nos damos cuenta de que el dedo se estira, que estamos en cuerpo astral. A mí se me estira el dedo porque se histérico, o uno salta, queda flotando, que ese cuerpo no está sometido a la ley de la gravedad. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y hay experiencias. Y todos tenemos esta experiencia y cualquiera puede tener las experiencias. Y si uno hace esa práctica intensamente, como este es un trabajo, y como nos enseña el divino Cristo Rabí de Galilea en las Sagradas Escrituras, cada obrero merece su salario. Ahora, ¿pero qué quiere decir? Cada obrero merece su salario. Quiere decir, las multitudes que viendo y no ven, viendo y no oyen,
y teniendo entendimiento entiende, siempre entiende las cosas a nivel material. Por ejemplo, dice el Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Entonces, las multitudes creen que es el pan, la yuca, el arroz. Danos el pan de cada día, es el pan espiritual. El pan espiritual es esta enseñanza que estamos entregando nosotros. Es una enseñanza de los dioses, es eterna, es la misma. Es la que entregó Moisés, la que entregaron los profetas, la que entregó Salomón, la que entregó el Cristo, la que está entregando el miserable Marco Samael. Que la entrega cualquier persona que encarne al Cristo, al Hijo de Dios. Entonces Dios, a través del Hijo, el Verbo, el Logo, la palabra se va a manifestar y va a dar y va a expresar. La enseñanza siempre es la misma, cambia los términos y por los tiempos, etcétera, pero siempre la enseñanza de la fe es la misma, el Bhagavad Gita es el mismo, el Corán es el mismo, la Biblia es la misma. Porque, pero lo que pasa es que a través de los tiempos se entrega la enseñanza en símbolos y en parábolas para protegerla, porque esta enseñanza es demasiado sagrada. Como nos dice el Cristo, no deis la sabiduría a los cerdos, a las personas que tratan de comprender lo divino, ya sean materialistas o no, con la mente y con la razón. Los cerdos acostumbrados a mirar hacia abajo, hacia la materia, hacia el Dios materia. No deis perlas a los cerdos, porque la hollarán con los pies, la lanzarán contra ti. Entonces, por eso es que se entregan símbolos y en parábolas. Pero como en esta hora estamos en la paga y vamos, ¿qué día murieron allá en el Amazonas? Como 100 delfines. Se están derritiendo los hielos. Violencia. Se están armando países que nunca se habían armado, como Suecia, como Noruega, etcétera. Todo el mundo se está cargando de aviones. Todo el mundo. En Corea del Norte y Corea del Sur y Japón. Todo el mundo se está armando hasta los dientes cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos. Se está rodeando y cada vez más, y hay violencia, y a la gente le gusta la violencia. La gente no quiere que se acabe la guerra de Ucrania, la alimentan, le echan candela, le echan fuego. La gente no quiere que se acabe el problema de Palestina. Ahí está, y le echan candela y le echan. Pues eso es la inconsciencia de la gente. Esa es la violencia que se existe dentro de las mentes del anticristo de estos tiempos, y sobre todo alimentada por lo que llama el maestro Samael los buitres. Deben hacer el amor en cada uno de nosotros. Pero tenemos que, si el individuo no cambia, la sociedad no cambia. Tenemos que comenzar a cambiar por nosotros mismos. Entonces dice, despiértate tú que duermes. Vivimos con la conciencia dormida. Levántate de entre los muertos, elimina los defectos. Y te vas a levantar dentro de ese defecto, de esa muerte. Y te alumbrará el Cristo. Ahora, los defectos vienen de vidas pasadas. Vienen de vidas pasadas. Usted ha sido un tipo demasiado mujeriego de vidas pasadas. Pero eso no se va a eliminar rápidamente. Y pues hay que estar pendiente cuando se vuelva a manifestar, etcétera. A través de esa clave de sol usted lo va a ver y le va a quitar cada vez más fuerza. Y hasta Dios te va a mostrar cómo va y cómo va bajando hasta que desaparece. Es un trabajo maravilloso. Pero hay que trabajarlo, hay que estar ahí. No hay que confiarse, pero hay que hacer las cosas bien. Pero necesitamos un orden, necesitamos una disciplina, necesitamos un conocimiento. Y ese conocimiento lo estamos entregando un mensaje de los dioses entregado a través de hombres debidamente preparados que han encarnado al Cristo. El Cristo es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no es una persona, es el Hijo de Dios. Dios es un espíritu que dentro de nosotros se encuentra un hijo dentro de nosotros, en nuestra semilla, en nuestra simiente, para que esa semilla de esa simiente transformada, transformando el agua en vino, nazca el Cristo en cada uno de nosotros. Nos hagamos uno con el Padre y podamos entrar al reino de los cielos. Entonces ese logo, ese hijo, que es el verbo, que es el logo, que es el Salvador, es un mediador entre Dios y los hombres, es el que entrega la palabra, es el que entrega el conocimiento, es el que entrega la sabiduría en cada uno de nosotros a medida que vamos trabajando, a medida que lo vamos encarnando, unos más, unos menos, porque existen los niveles espirituales y esos niveles hay que respetarlos, que existen los niveles de comprensión. Es más, la misma gente de las diferentes religiones, eso hay que respetarla. Cada
Cada persona, cada grupo merece una religión, merece una enseñanza espiritual. Hay que respetar las enseñanzas. Ya el problema es cada uno de ellos, ¿no es así? Ahora hay gente que son iniciados de vidas pasadas y entonces buscan algo más porque en vidas pasadas ya han conocido estas enseñanzas. Son iniciados, son de los que llaman los pocos, de esos que dice el Cristo Jesús, son muchos los llamados porque se le entrega a todo el mundo, pero muy pocos, porque los escogidos no, tenemos que, cada cual tiene que escogerse dentro de sí mismo, porque tiene que hacer un sacrificio, tiene que hacer un trabajo, tiene que observarse, tiene que cargar la cruz hacia el cargo. Sí, de convertirse en apóstoles del Cristo. Esa enseñanza él tiene que predicarla, él tiene que entregarla, él tiene que llevar la luz a la humanidad. Porque así como esta sabiduría nos ha dado luz a nosotros, nos ha permitido comprender cosas de la ley del karma, de las dimensiones del espacio, de la medicina, etcétera. Entonces nosotros, esta sabiduría, lo que de gracia recibiste, de gracia diste, tenemos que entregársela. No podemos ser egoístas de que yo tanto trabajo que pasé antes de conocer la noche, porque yo pasé mucho trabajo. Yo buscaba, pero yo no sabía que estaban los defectos dentro de mí, dándome muela y dándome garrote y cometiendo errores. Y yo, pero ¿cómo hago yo? Me pensaba a mí mismo, ¿cómo hago yo para no cometer errores, para salir de esta inconsciencia en que vivo? Hasta que conocí la noche y apenas la conocí, yo dije, esta enseñanza hay que entregársela a toda la humanidad. Porque así como mi persona se demoró para conocerla, yo no quiero que las demás personas se demoren para conocerla. Me dediqué a entregar la enseñanza hace años. Y ahora cumplo esa misión, como me ha dicho mi padre interno, hasta el último. Estoy tratando de estar aquí hasta el último segundo divulgando, sobre todo en estos momentos difíciles. Uno tiene que identificarse con las situaciones, tenemos que estar ahí, tenemos que hacer un trabajo. Son cosas que están pasando, son cosas dolorosas, son miles de muertos por todas partes, gentes que huyen, desplazados por todas partes, desplazados a Estados Unidos, desplazados en México, desplazados de Venezuela, desplazados de Ucrania. Un pobre médico especialista que estaba en Irak cuando atacaron a Irak, entonces se fue para Ucrania y estaba en Ucrania, un gran especialista. Y ahora está allá, creo que en Inglaterra, pero como no habla inglés, está buscando trabajo y le ofrecieron un trabajo de aseador en un hotel, él contando el caso. Uno no sabe qué va a pasar, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero todo eso tiene una explicación, esa explicación está dentro de nosotros mismos y esa es la respuesta que cada uno tenemos que buscar, desarrollar nuestro propio conocimiento. Y siempre, como dicen por ahí, hacer tesoros en los cielos, porque donde están vuestros tesoros está vuestro. Vamos a hacer una práctica de psicología y terminamos. Entonces, una respiración lenta. Observamos el aire cuando entra por nuestra nariz y cuando expulsa por la boca. Tratamos de llenar la plena capacidad pulmonar. Al expulsar el aire nos sentimos. Vamos a hacer una relajación. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájenme, relájenme, relájenme. Imaginamos totalmente relajados. Átomos, células y moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájenme, relájenme. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Sentimos, imaginamos nuestros párpados bien pesados, muy pesados. Nuestro cuerpo bien liviano, muy liviano. Párpados bien pesados, muy pesados. Vamos a pronunciar 3 veces el mantra, la vibración.